Si alguna vez te ha traicionado la única persona en la que más confiabas, si alguien te robó tu mundo y sonrió mientras lo hacía, entonces esta historia es para ti. Porque hace 6 años, mi mejor amiga me lo quitó todo. Pero anoche, en una lujosa gala en Dallas, se dio la vuelta y me vio allí de pie, radiante, renacida, de la mano del hombre que lo cambió todo. Antes de contarte cómo se puso pálida en el momento en que lo vio, dime desde dónde estás viendo esto y pulsa el botón de suscribir para que nunca te pierdas una historia real como esta. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero la mía fue servida en cristal, iluminada por candelabros y acompañada de una sonrisa que decía, lo recuerdo todo. La noche de la gala del patrimonio de Dallas olía a champán y orquídeas en flor. Un suave trío de jazz tocaba cerca de la gran escalera, sus notas se enroscaban en el aire como humo. El salón de baile resplandecía, cubiertos pulidos, paredes art deco, vestidos que susurraban cuentas bancarias de 6 cifras, y yo. Estaba de pie en la entrada, envuelta en seda esmeralda, de la mano del hombre que lo cambiaría todo, Andre Lancaster. No era solo mi acompañante. Era el símbolo de una vida reconstruida desde las cenizas. Pero nadie lo sabía todavía. Ni siquiera él. No del todo. Entonces la vi. Al otro lado del salón, más allá de las cuerdas de terciopelo y las sonrisas estudiadas. Yessa Monroe. Estaba de pie junto a Grant, con su mano reposando casualmente sobre el pecho de él, como una mujer que pensaba que había ganado. Su risa era fuerte, intencionada, del tipo que busca llamar la atención. Su vestido era de terciopelo negro, de corte bajo. Su anillo, mi antiguo anillo, captaba la luz como si todavía tuviera poder. Al principio no me vio. Esa fue la mejor parte. Estaba demasiado ocupada brillando para gente que no conocía la historia, que no sabía que hacía 6 años ella era mi mejor amiga, mi dama de honor, la mujer a la que llamaba hermana, y la que se deslizó en mi matrimonio como si fuera suyo por derecho de nacimiento. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de revelar la verdad. Cuando sus ojos finalmente se posaron en mí, no me reconocieron. No de inmediato. La observé intentar ubicar el rostro, la curva de la mejilla, la inclinación de la cabeza. Y entonces, cuando Andrés se inclinó y me susurró algo que me hizo reír, su expresión se resquebrajó. Fue tan sutil. Un parpadeo detrás de sus ojos. Pero lo vi. Ese instante en el que se dio cuenta, Camille Hart no está rota. No está resentida. No ha desaparecido. Está aquí, radiante, elegante, y de alguna manera, más peligrosa que nunca. Grant siguió su mirada. Cuando me vio, parpadeó una vez, y luego otra, como si no estuviera seguro de si yo era real. Y entonces André me tomó la mano y dijo, ¿estás bien? Me volví hacia él, sonriendo suavemente. Mejor que nunca. Porque la verdad es que yo no estaba allí por ellos. Ya no. No estaba allí para demostrar que había sobrevivido. Estaba allí porque había prosperado. Y quería que vieran cómo es la sanación cuando lleva tacones y mantiene la cabeza alta. Pero antes de contarte cómo llegué hasta aquí, como la mujer que lo perdió todo se convirtió en la mujer dueña de la sala, necesitas entender algo. Esto no empezó en una gala. Empezó con confianza y terminó con traición. Y en algún punto intermedio, encontré el tipo de fuerza que no solo sobrevive al fuego. Aprende a caminar a través de él en silencio. Así que, déjame llevarte de vuelta al día en que todavía creía que ella era mi mejor amiga. Y al momento en que esa creencia se hizo añicos para siempre. Hubo un tiempo en que pensé que mi vida era el modelo de la felicidad. No perfecta, nunca perfecta, pero profunda y silenciosamente buena. En aquel entonces, las mañanas en nuestra casa de Highland Park comenzaban con un suave jazz resonando desde la cocina y el olor a tostada de canela subiendo por las escaleras. Grant leía el Dallas Business Journal mientras sorbía su café solo, siempre con una camisa impecable, incluso los sábados. Yo me sentaba frente a él con una de sus enormes camisas Oxford, con las piernas recogidas, revisando paneles de inspiración para clientes en mi iPad con un pastelito en una mano y un lápiz detrás de la oreja. Teníamos un ritmo. Nuestro propio tipo de ritmo tranquilo y sofisticado. Grant Whitmore era el tipo de hombre que Dallas adoraba. Pulcro, encantador, con un imperio inmobiliario construido a base de un temple heredado y un sentido estratégico del momento.
Las mujeres lo respetaban. Los hombres lo envidiaban. Era el tipo de persona que entraba en una habitación y todos, instintivamente, le hacían espacio. Y durante 5 años, yo fui la mujer a su lado, la que presentaba con orgullo en eventos benéficos, con su mano apoyada ligeramente en la parte baja de mi espalda, como si yo fuera la cosa más delicada y valiosa de la habitación. Y quizás, durante un tiempo, lo fui. Yo también tenía mi propio mundo. Una firma boutique de diseño de interiores que había crecido más rápido de lo que jamás imaginé. El boca a boca en los círculos correctos, algunas apariciones en Southern Living, y de repente me contrataban para ir a Charleston y Nashville para restauraciones de casas históricas. Mi estilo, clásico con un toque atrevido, suave con un susurro de audacia. Había encontrado mi camino, y lo recorría con elegancia. En el centro de todo estaba nuestro hogar, la casa que Grant y yo compramos juntos 3 meses después de nuestra boda. Una casa colonial de ladrillo blanco con hiedra trepando por sus paredes, manijas de bronce antiguo en las puertas y un balcón que captaba la hora dorada a la perfección. Era el tipo de lugar que hacía sonreír a la gente cuando entraba por el vestíbulo. Y era mía. Nuestra. Cada cortina, cada muestra de color, cada centro de mesa colocado con amor. Y luego estaba Yesa. Solíamos bromear diciendo que era mi segunda sombra. Desde la escuela primaria hasta la selección de hermandades, desde desamores universitarios hasta pruebas de vestidos de novia, Yesa Monroe había estado allí. El tipo de amiga que aparecía con vino y mascarillas faciales cuando llorabas, que gritaba más fuerte en tu graduación, que te ayudaba a espiar a tus ex en las redes sociales sin juzgarte. Era ingeniosa, magnética y lo suficientemente caótica como para hacer brillar cualquier momento aburrido. La gente la quería, especialmente los hombres. Pero siempre supuse que tenía sus propias barreras invisibles porque confiaba en ella. Confiaba en nuestra historia. Fue la dama de honor en nuestra boda. Estuvo a mi lado con un suave vestido rosa pálido, leyó un poema que escribió sobre la hermandad, lloró más fuerte que yo durante mis votos. Me regaló un collage enmarcado de fotos de la infancia como regalo de bodas con una nota escrita a mano. Siempre me tendrás, incluso cuando todo lo demás cambie. Lo guardaba en mi mesita de noche. Yesa nunca se casó. Estuvo a punto una vez, cuando teníamos poco más de 30 años, pero se esfumó antes de empezar de verdad. Culpó a su falta de ambición. Si voy a entregarle mi vida a alguien, dijo una vez mientras tomábamos cócteles, más vale que sea brillante, rico, o al menos que esté obsesionado conmigo, preferiblemente las 3 cosas. Me reí en ese momento. No debería haberlo hecho. Estaba mucho por casa, más que la mayoría de las amigas. Tenía una invitación permanente en nuestra casa, y la usaba. Pasaba para noches de vino, veía The Crown conmigo en pijama, me ayudaba a reorganizar los muebles o a criticar mis arreglos florales. Tenía llaves de la casa. Mi casa. Al principio, encontraba consuelo en ello. Creía que estábamos construyendo algo sagrado, una vida llena de amistades profundas, espacios cálidos, un amor inquebrantable. Creía que el éxito estaba destinado a ser compartido. Y quería que ella tuviera algo del mío. Pero mirando hacia atrás, había señales, pequeñas cosas que pinchaban como agujas si mirabas con atención. La forma en que sus ojos se detenían en Grant cuando él la elogiaba. Las bromas internas entre ellos que yo no entendía. La ocasional superposición en su historial de mensajes que me hacía inclinar la cabeza pero nunca preguntar en voz alta. No seas paranoica, me decía a mí misma. Así es Yesa. Coquetea con todo el mundo. Además, Grant no era ese tipo de hombre. Eso era lo que me repetía. Una noche, después de un evento benéfico en el centro, los 3 estábamos de vuelta en casa bebiendo vino junto al fuego. Yo me había puesto unos pantalones de chándal y me había acurrucado en el sofá con una manta, cansada pero contenta. Yesa seguía vestida, con el pelo perfecto, los labios brillantes, y se sentó en el suelo a los pies de Grant, riéndose demasiado fuerte de uno de sus chistes, quitándole algo del pantalón. Recuerdo haber pensado, esta noche se está esforzando demasiado. No dije nada, pero la risa de Grant esa noche no sonó igual. Mi madre solía decir que la traición siempre empieza con el silencio. No la ausencia de sonido, sino la ausencia de ser vista, escuchada, notada. Algo cambia.
Simplemente no te das cuenta hasta que estás al otro lado del daño. La semana siguiente, Jessa trajo una botella de vino. Caro, raro, uno de los favoritos de Grant. Levanté una ceja. ¿Dónde encontraste esto?, pregunté. Se encogió de hombros. Oh, me encontré con ese sumiller que Grant mencionó el mes pasado. Nos pusimos a hablar y me lo recomendó. Pensé que podría animarlos. Fue algo pequeño, demasiado pequeño para discutir, pero en retrospectiva, fue un destello de algo que debería haber observado más detenidamente. Hubo más cosas así. La vez que recogió la ropa de la tintorería de Grant porque estaba por la zona, o la vez que la oí susurrarle algo en la cocina antes de detenerse a media frase cuando entré. Su tono cambió. Los ojos de él bajaron. Ambos sonrieron demasiado rápido. Lo atribuí todo al estrés, a las agendas ocupadas, a nada. Porque la verdad es que, cuando estás profundamente enamorada y confías profundamente, tu mente trabaja horas extra para proteger la vida que has construido. Doblarás la realidad antes de permitir que te rompa. Pero las grietas no permanecen ocultas para siempre. Se ensanchan. Se profundizan. Y entonces, un día, toda la casa cruje. Simplemente no sabes si está a punto de caer o si ya lo ha hecho. Comenzó con un cambio tan sutil que podría haber sido cualquier cosa. Una mala semana, un mes ajetreado, un momento olvidado. Al principio, le di todas las excusas posibles. Grant trabajaba hasta más tarde. Afirmaba que el mercado se estaba contrayendo, que los inversores se estaban volviendo más recelosos. Los bienes raíces requieren paciencia, Camille, decía. Son tiempos estresantes, eso es todo. Le creí. O quería creerle, porque la alternativa habría deshecho todo lo que creía saber. Estaba más frío, distante. Los besos se hicieron más cortos, las conversaciones más escasas, pero lo atribuí a su trabajo, al mío, a la vida adulta. No nos habíamos tomado unas vacaciones en meses. Quizás solo necesitábamos un descanso del ajetreo. Pero luego vinieron las cenas canceladas, las extrañas llamadas que atendía en la otra habitación, la forma en que empezó a dormir en el borde de la cama, dándome la espalda. Una noche le pregunté suavemente, ¿estamos bien? Apagó la lámpara y respondió, solo estoy cansado. 3 palabras que me lo decían todo y nada a la vez. Jessa, mientras tanto, estaba más presente que nunca. Pasaba por casa con comida para llevar y excusas. Pensé que les vendría bien un descanso de la cocina. Abría el vino, hablaba de sus desastres amorosos y hacía comentarios casuales como, si alguna vez encuentro un hombre como Grant, juro que lo encadenaré a la cama. Ella se reía. Yo no. Aún así, no dije nada, porque decir algo significaría confrontar algo, y aún no estaba lista para eso. Una tarde, llegué a casa temprano de una reunión con un cliente y los vi de reojo a través de la ventana de la cocina. Ella estaba inclinada sobre la isla, riendo, su mano rozando el antebrazo de él. Grant la miraba de una manera que no le había visto mirarme a mí en meses, con facilidad. Familiaridad. Cuando entré, ambos dieron un pequeño salto. Jessa sonrió demasiado rápido. Cam, estábamos hablando de ti. Asentí. Seguro que sí. Esa noche, me quedé despierta mucho después de que ambos se fueran. El silencio en nuestro dormitorio presionaba mi pecho como un peso que no podía nombrar. Recordé la foto enmarcada que Jessa me había regalado el día de nuestra boda. La encontré en el cajón de la habitación de invitados a la mañana siguiente y la puse boca abajo. Algo no estaba bien. Empecé a revisar cosas pequeñas, hábitos, recibos. No buscaba pillarlo. Buscaba tranquilidad. Algo que me dijera que solo estaba paranoica. Que estaba entrando en una espiral sin motivo. Pero no encontré nada. Nada hasta el pendiente. Estaba debajo del asiento del pasajero del coche de Grant, un delicado aro de oro con un diminuto zafiro. Sabía que no era mío. Hacía años que no llevaba nada parecido. Pero los había visto antes en Jessa. Los llevó a nuestra fiesta de compromiso. Un regalo de su abuela, me dijo una vez. Recuerdo haberlos admirado. Cuando le mostré el pendiente a Grant esa noche, no se inmutó. Oh, es de Jess, dijo con demasiada naturalidad.
La llevé a un evento la semana pasada. Debe habérsele caído. Mi corazón latió más fuerte que su respuesta. No me lo dijiste. Se encogió de hombros. No pensé que importara. Estabas fuera de la ciudad. Quería creerle. Quería creer en nuestro matrimonio más de lo que quería creer en mis propios instintos. Pero la duda, una vez plantada, crece rápido. Llamé a Jessa a la mañana siguiente. Encontré tu pendiente en el coche de Grant, le dije. Hubo una pausa. Luego, oh, gracias a Dios. Pensé que lo había perdido para siempre. Me llevó cuando mi Uber se canceló. No pensé que te importaría. Dos historias perfectamente alineadas. Demasiado perfectas. Después de colgar, me senté en el borde de nuestra cama y miré al suelo durante un largo rato. No era el pendiente. Era la coreografía. La forma en que sus mentiras danzaban juntas con tanta facilidad, como un dueto bien ensayado. Aún así, no los confronté. Todavía no. En lugar de eso, me esforcé más. Reservé una escapada de fin de semana para nosotros. Grant canceló en el último minuto. Reunión con inversores. Cociné su comida favorita. Comió 3 bocados y dijo que tenía que ponerse al día con los correos electrónicos. Compré lencería nueva. Dijo que estaba demasiado cansado. Sentía que me encogía pedazo a pedazo. Me estaba volviendo invisible en mi propia vida. La noche en que todo se rompió fue un jueves. Había planeado una cena tranquila en casa. Filetes, vino tinto, velas. Grant llamó sobre las 6:30. Lo siento, cariño. No puedo ir. Surgió algo urgente con un cliente. Le dije que no pasaba nada. Que le guardaría un plato. Pero algo dentro de mí se había roto. No lloré. No grité. Solo esperé. A las 9, me subí a mi coche, pasé por su oficina. Estaba a oscuras. Pasé por el gimnasio, vacío. Me temblaban las manos mientras lo llamaba de nuevo. Directo al buzón de voz. No volví a casa. En lugar de eso, conduje hasta el edificio de Jess. Su coche estaba allí. El de él también. Y las luces de la ventana de su apartamento, nuestra antigua vista del tercer piso cuando solíamos tener noches de vino, estaban encendidas. Me senté en mi coche durante 23 minutos. No necesitaba subir. No necesitaba llamar a la puerta. Ya lo sabía. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino y me senté en silencio. No grité. No rompí un jarrón. Solo dejé que la verdad se asentara sobre mí como la nieve. A la mañana siguiente, hice una maleta y la dejé junto a la puerta. Grant llegó a casa poco después de las 7 de la mañana. Con la corbata deshecha, la chaqueta en las manos. Parecía sorprendido de verme despierta. Quiero la verdad, dije, con voz firme. Hizo una pausa. ¿Qué me? Levanté una mano. Sin excusas, sin rodeos, solo la verdad. Suspiró y se sentó en el borde del sofá. Empezó después de tu cumpleaños, dijo. No sé por qué. Simplemente pasó. Asentí. ¿Y esa? Dijo que no quería, que luchó contra ello, pero... Pero tú no lo hiciste. No, admitió. No lo hice. Ese fue el momento en que mi corazón dejó de intentar luchar por él. Jessa apareció al día siguiente, sin anunciarse. Con lágrimas, el lápiz labial corrido. Nunca quise hacerte daño, dijo. La miré como si no la reconociera. Usaste mi amistad como un disfraz. Y cuando ya no te servía, te llevaste a mi marido. Cam, por favor. No, ya no tienes derecho a llamarme, Cam. Ella se estremeció. Le cerré la puerta en la cara. Los días siguientes transcurrieron en cámara lenta. Me retiré de los clientes, devolví mi anillo de bodas, bloqueé sus números. Los amigos tomaron partido. Algunos me contactaron. La mayoría no sabía qué decir, pero la tía Celeste sí. Dejó un mensaje de voz.
Cariño, no te quedes ahí pudriéndote. El dolor es una señal. Levántate y ve a donde tu alma pueda respirar. Esa noche, reservé un vuelo a Nueva Orleans. Dejé las llaves de casa sobre la encimera y no miré atrás. Hay un silencio que llega después de un desamor que ninguna música puede llenar. No es tranquilo. Es denso como lana mojada envuelta alrededor de tu pecho. Como si cada sonido del mundo estuviera amortiguado bajo el agua. No se trata solo de estar sola. Se trata de ser borrada. Así me sentí en las semanas posteriores a salir de esa casa. No como si hubiera dejado un matrimonio, sino como si hubiera desaparecido de mi propia vida. Me mudé a una suite en el Adair, uno de esos hoteles boutique de larga estancia con sábanas monocromáticas y un personal de conserjería que sabe no hacer preguntas. No se lo dije a nadie más que a mi abogado. Él fue quien se encargó de los documentos, los bienes, el comunicado listo para la prensa. Debido a asuntos personales, Camille Hart de Singh tomará un receso temporal. Sonaba limpio. No lo era. Apenas hablé durante días. Pedía servicio de habitaciones y no tocaba la comida. Me sentaba frente a la ventana y miraba el horizonte que una vez adoré, esperando que el sol se moviera. Veía la televisión en silencio, como si los subtítulos pudieran distraerme de la voz que gritaba en mi cabeza. ¿Cómo no lo vi venir? Esa pregunta se convirtió en un bucle, un mantra de autoculpa. Porque no solo estaba de luto por la pérdida de un hombre. Estaba de luto por la muerte de mi intuición. Me enorgullecía de leer a las personas, de crear emociones a través del diseño, pero de alguna manera no vi la bola de demolición a 2 pulgadas de mi corazón. Por la noche, me tumbaba en la cama repasando todo. Las expresiones de Grant, los comentarios casuales de Yessa, la forma en que sus historias coincidían demasiado perfectamente cuando pregunté por el pendiente, como ella siempre lo llamaba, cariño, como una broma, una que yo era demasiado ingenua para encontrar amenazante, y peor aún, la pequeña voz dentro de mí que lo había notado pero se había quedado callada. Recuerdo despertarme una mañana, si se puede llamar así, ya que realmente no había dormido, y darme cuenta de que no había salido en 4 días. Tenía el pelo graso. Mi bata olía a sudor y tristeza. Y mi teléfono tenía 37 mensajes sin leer. No leí ninguno. Solo miré la pantalla y susurré, ya no quiero esta vida. Ese pensamiento me asustó. No quería decir que quisiera morir. Quería decir que no podría sobrevivir otro día en esa versión de mí misma. La mujer que dejaba que otros la definieran. Que sonreía educadamente mientras su mundo ardía. Que se quedaba callada para mantener la paz y era aplastada por ello. Necesitaba salir de Dallas. De la narrativa, de la historia envuelta alrededor de mi garganta como una soga vestida de perlas. Fue entonces cuando llamé a la tía Celeste. Celeste era la hermana menor de mi madre, el verso suelto de la familia. Nunca se casó, era ferozmente independiente y tenía el pelo rojo. Nunca se lo tiñó, incluso cuando se desvaneció a un suave plateado. Tenía una tienda de antigüedades en Nueva Orleans y organizaba cenas de luna llena para artistas, chefs y músicos de jazz que necesitaban un lugar al que pertenecer. Respondió al segundo timbre. Cariño, dijo, su voz inmediatamente seria. No hablé. No necesitaba hacerlo. Ella suspiró. ¿Cuándo es tu vuelo? Todavía no he reservado ninguno, susurré. Prepararé la habitación de invitados, respondió. Te quedarás todo el tiempo que necesites. Y Camille, sí, te curarás. Pero primero, tienes que largarte de Texas. Solté la primera risa real que había tenido en días. Se me quedó en la garganta como algo desconocido. Esperanza, quizás. A la mañana siguiente, hice 2 maletas. Solo lo esencial, ropa, mis cuadernos de bocetos, el anillo de mi abuela y el diario en el que no había escrito en meses. Dejé todo lo demás, el resto de mi vestuario, mis premios de diseño, las velas perfumadas que solía encender durante las reuniones con clientes, incluso mi álbum de bodas. Lo dejé en un cajón con una nota pegada en el frente. Toma lo que robaste y quédatelo. Ya no voy a cargarlo. En el aeropuerto, llevé gafas de sol en el interior y evité el contacto visual. Aunque nadie me buscaba, sentía que todos podían ver el desastre en mi postura.
La mujer que una vez curó los espacios más elegantes de Dallas, ahora arrastrando un equipaje emocional en una maleta de mano maltratada. El vuelo a Nueva Orleans fue corto. La transformación que desencadenó sería cualquier cosa menos eso. Celeste me recibió en la recogida de equipajes con estampado de leopardo y botas de combate. «Sigues amando las entradas dramáticas», dije mientras me abrazaba. Se apartó y me tomó la cara entre sus manos. «Oh, cariño. Te rompieron el corazón, ¿verdad?» «Lo intentaron», dije. Ella sonrió. «Bien. Vamos a recordarte quién eras antes de todo ese lío». Su casa estaba escondida entre robles cubiertos de musgo y el marini, con paredes de lavanda, contraventanas desconchadas y un columpio en el porche que crujía al compás del viento. Olía a cedro, té de menta y seguridad. Dormí durante 2 días. Cuando finalmente salí, Celeste había llenado la cocina con todo lo que solía gustarme. Pan de masa madre, queso cheddar fuerte, mermelada de mora y café tostado oscuro. No me presionó. No indagó. Simplemente me dejó espacio para sentarme en mi dolor sin tener que disculparme por ello. Algunos días no podía hablar. Algunos días lloraba durante el desayuno. Algunos días me sentaba en el porche en silencio mientras la ciudad se movía a mi alrededor como un extraño al que no sabía cómo saludar. Pero las pequeñas cosas ayudaron. El zumbido de un saxofón al final de la calle. La forma en que la luz se filtraba a través de las vidrieras de la iglesia de enfrente. Los vecinos que saludaban sin necesidad de saber mi nombre. El ritmo lento de un lugar que no me apresuraba a estar bien. Una tarde, Celeste salió con una caja. «¿Qué es esto?», pregunté. «Tu antiguo portafolio de la universidad», dijo. «Lo encontré en mi desván. Pensé que podría recordarte de lo que eres capaz». Dentro había bocetos que no había visto en una década. Espacios crudos, audaces, vivos, diseñados no para impresionar, sino para sentir. Pasé los dedos por las líneas de carboncillo y susurré, «Ella todavía está ahí dentro». «Claro que sí», dijo Celeste, encendiendo un atado de salvia. «Ahora, vamos a traerla de vuelta». Empecé a dibujar de nuevo. Nada grandioso, solo pequeñas ideas, un rincón de lectura, un solarium reinventado. Ayudé a Celeste a reorganizar el escaparate de su tienda y sentí una chispa de satisfacción que no sabía que extrañaba. El diseño siempre había sido mi voz, incluso cuando mi boca no podía formar palabras. Y lentamente, regresó. Una tarde, Celeste y yo nos sentamos en el porche con té dulce y sin planes. Me miró de reojo. «¿Sabes cuál es tu verdadero superpoder?» «Ingenio, pómulos, humilde disposición». Ella se rió. «La elegancia, ese es tu superpoder, pero no del tipo suave. Del tipo que se levanta en medio del fuego y se niega a arder con amargura». Miré hacia la calle. «¿Y si no quiero ser elegante? ¿Y si quiero venganza?» Bebió un sorbo de su té. «Entonces gánatela con una vida tan radiante que tengan que entrecerrar los ojos para mirarte». No respondí. Pero en ese momento, me hice una promesa. Este dolor no sería la última palabra. Esta traición no sería el capítulo final. Y esta versión de mí, rota, magullada, pero aún respirando, sería el comienzo de algo que nunca vieron venir. La sanación no se anuncia. No llama a la puerta y dice, «Ya estás lista». Entra de puntillas. Se esconde en lo ordinario. El sonido de tu propia respiración durante las mañanas tranquilas. La satisfacción de doblar la ropa recién lavada. La forma en que la luz cambia en una habitación que antes encontrabas demasiado silenciosa. En Nueva Orleans, la sanación llegó disfrazada de rutina. Me despertaba temprano. Caminaba. Escribía. Regaba las plantas de Celeste incluso cuando no lo necesitaban. Bebía café en el porche mientras extraños pasaban y no conocían mi historia. Por primera vez en años, no pertenecía a nadie más que a mí misma. Empecé a dibujar de nuevo. No para clientes, no para plazos, solo por amor al espacio. Dibujé habitaciones llenas de calidez, detalles imperfectos, texturas que contaban historias, diseños con corazón, no con pulcritud. Y durante un tiempo, eso fue suficiente.
Pero algo cambió cuando conocí a André Lancaster. No llegó como en una escena de película. Sin una entrada a cámara lenta, sin química instantánea. Fue más simple que eso. Estaba ayudando a Celeste a rediseñar su tienda, reorganizando estanterías y repintando la oficina trasera, cuando un hombre entró preguntando por cristalería antigua. Era alto, tranquilo, de voz suave, llevaba gafas, vaqueros oscuros y una camisa de lino como si no le importara lo que pensaran los demás. No de una manera descuidada, sino del tipo que proviene de no tener nada que demostrar. Celeste susurró después de que se fuera, ese hombre es demasiado emocionalmente centrado para ser heterosexual. Me reí. Puede que tengas razón. Regresó unos días después, esta vez buscando lámparas antiguas, y luego otra vez, preguntando por un mapa francés enmarcado que había estado en el escaparate. En la cuarta visita, finalmente le pregunté, ¿estás redecorando o solo buscas excusas para estar aquí? Él sonrió. Pueden ser ambas cosas. Se presentó como André, un inversor inmobiliario centrado en la restauración de casas históricas. Acababa de mudarse a la ciudad desde Nueva York. Quería devolver la vida a propiedades antiguas sin despojarlas de su alma. Celeste se iluminó. Entonces ustedes dos tienen que hablar. Tomamos un café la semana siguiente. Hablamos de diseño, arquitectura, la psicología del espacio. Hacía preguntas, de las de verdad, no del tipo que esperan una respuesta para poder hablar de sí mismo. Me encontré inclinándome hacia él, no porque quisiera impresionarlo, sino porque no sentía la necesidad de hacerlo. Empezamos a trabajar juntos. Le consulté sobre algunos de sus proyectos. Casas adosadas del barrio francés, fincas del Garden District. Respetaba mi ojo. Se remitía a mis instintos, y cuando no estábamos de acuerdo, escuchaba sin defenderse. Al principio, me dije a mí misma que era solo trabajo. Pero luego llegó el día en que caminamos por una casa adosada de 1910 en ruinas. El sol entraba a raudales por las ventanas rotas, el polvo danzaba en el aire, y nos quedamos en lo que solía ser el comedor. Hablé sobre abrir el espacio, exponer las vigas, construir una pared de estanterías con madera recuperada. Se volvió hacia mí y dijo, la forma en que ves el espacio, es como si lo estuvieras sanando. No supe qué decir. Nadie había descrito mi trabajo así. Como si tuviera un significado más allá de la estética. Lo sentí en mi pecho, una grieta abriéndose, no por el dolor, sino por la luz que intentaba entrar. Aún así, lo mantuve a distancia. Cancelé una cena una vez sin dar una razón. Evité las preguntas personales. Me estremecí cuando intentó apartarme el pelo de la cara durante una visita a una obra. No estaba lista, no del todo. Pero André nunca presionó, nunca preguntó por qué. Simplemente se presentó respetuosamente, constantemente. Y entonces llegó el ataque de pánico. Fue un evento de networking. Promotores inmobiliarios, consultores de diseño, demasiado perfume y demasiadas expectativas. André me invitó como su acompañante, esperando que pudiera conocer a algunos clientes potenciales. Me dije a mí misma que podía manejarlo, que me pondría algo elegante y me presentaría como la mujer que solía ser. Pero a los 20 minutos, no podía respirar. Alguien mencionó el nombre de Grant de pasada. Dijo que había perdido un trato con una firma de Nueva York. Me zumbaron los oídos. La habitación se volvió borrosa. El vaso en mi mano se resbaló. Me di la vuelta y corrí hacia la terraza, con el pecho oprimiéndose a cada paso. André me encontró allí, con las manos temblando, los ojos borrosos, tragando aire como si me hubiera estado ahogando. No me tocó. Simplemente se sentó a mi lado. En silencio, presente. Cuando recuperé el aliento, susurré, no soy quien solía ser. Bien, dijo. Me gusta quién eres ahora. Lloré entonces. Más fuerte de lo que esperaba. Y por primera vez, le conté a alguien la historia completa. No la versión con los bordes limpios, sino la verdad desordenada, magullada y amarga. El matrimonio, la traición, el silencio posterior. André escuchó, no con lástima, no con soluciones, sino con el tipo de presencia que hizo que mi dolor se sintiera visto sin ser magnificado. Lo perdí todo, dije. No lo hiciste, respondió.
Dejaste atrás lo que intentó destruirte. Eso es diferente. A partir de esa noche, las cosas cambiaron. Seguimos sin apresurarnos, pero dejé de esconderme. Pasamos los fines de semana explorando mercados de antigüedades, cocinando en la cocina de Celeste, paseando por el Mississippi sin destino. Compartimos libros, listas de reproducción, historias de la infancia. Me habló de su divorcio, de cómo su exesposa se había enamorado de un socio comercial y se había llevado la mitad de su empresa con ella. Él había reconstruido desde cero con menos ilusiones y más paz. Aprendes lo que no comprometerás después de un desamor así, dijo una noche. Y cuando encuentras a alguien que te hace sentir segura de nuevo, lo proteges. Pasaron los meses. Mi trabajo floreció. Clientes de Dallas volvieron a contactarme, y dije que no sin dudarlo. No era la mujer que recordaban. No necesitaba su validación. Luego vino el reportaje en la revista. Una editora de diseño de Nueva York se topó con mi Instagram, el que publicaba más para mí que para nadie. Me envió un correo electrónico pidiendo una entrevista. Una semana después, Madden Southern Living me llamó visionaria de la textura, la memoria y la restauración emocional. El artículo se hizo viral en los círculos de diseño. Y entonces llegó la invitación. La Gala del Patrimonio de Dallas. Querían honrar a las mujeres del sur que redefinían el espacio y la historia. La ironía no se me escapó. Me quedé mirando el correo electrónico durante 10 minutos. Luego se lo reenvié a Andre con una sola línea. ¿Crees que estoy lista? Él respondió, naciste lista. Pero ahora estás preparada. Esa noche, me paré frente al espejo y vi algo que no había visto en años. Mi yo completo. No solo vestida de belleza, sino envuelta en sabiduría. No volví a Dallas para cerrar un ciclo. Volví para mostrarle a la mujer que lo perdió todo en lo que se convirtió cuando dejó de luchar por personas que no sabían cómo sostenerla. El horizonte de Dallas ya no se veía igual. No era que hubiera cambiado. Era yo. La mujer que bajaba del avión con un mono de seda negro hecho a medida y un brazalete dorado no estaba allí para recuperar nada. Ya había ganado. Ahora ella era el premio. Y sin embargo, no mentiré. Mi corazón latía como un tambor mientras el Uber recorría las carreteras de Highland, calles familiares, fantasmas familiares, lugares donde el pasado se había grabado en el ladrillo. La gala se celebró en el Conservatorio Belmont, con ventanas de suelo a techo, columnas de mármol y un candelabro tan grandioso que parecía una galaxia. Había asistido una vez antes con Grant, años atrás. Recuerdo pensar que se sentía como el futuro. Ahora se sentía como un escenario. Salí del coche, con los tacones resonando, la mirada al frente, los flashes de las cámaras. Mi nombre fue susurrado a lo largo de la alfombra. Camille Hart. El artículo había hecho su trabajo. La gente esperaba conocerme ahora. No como la esposa de alguien, no como una acompañante, sino como un titular. Dentro, la sala brillaba con jazz suave y una decadencia estudiada. Los camareros se deslizaban con copas de champán. Mujeres en seda se inclinaban en risas educadas. Y allí, al otro lado de la sala, estaba la tormenta que una vez llamé hogar, Grant. Y a su lado, Jessa. Estaban más viejos ahora, no visiblemente, sino energéticamente. Como si su brillo se hubiera atenuado lo suficiente como para dejar espacio al arrepentimiento. Grant me vio primero. Se quedó helado, con los ojos muy abiertos, y luego ajustó rápidamente su expresión a algo neutral, como si verme no fuera gran cosa. Pero sus manos lo traicionaron. Se las frotó 2 veces. Solo hacía eso cuando estaba nervioso. Entonces Jessa se giró. Por un momento, no me reconoció. Mi pelo era más corto, mi cuerpo más fuerte, mi energía inquebrantable. Cuando lo asimiló, parpadeó y se quedó helada. Fue entonces cuando sonreí, no por crueldad, sino porque no me quedaba nada que demostrar. No caminé hacia ellos de inmediato. Dejé que me vieran ser admirada. Dejé que vieran el nuevo mundo que construí sin ellos. La forma en que los editores se inclinaban para hablar conmigo. La forma en que los arquitectos pedían mi opinión. La forma en que reía. Libre, sin forzar, real.
Se acercaron finalmente. Por supuesto que lo hicieron. Camille, dijo Grant primero, extendiendo una mano como si fuéramos viejos socios comerciales. Incliné la cabeza. Grant. Sus ojos buscaron en mi rostro alguna señal de calidez o quizás de debilidad. No encontró ninguna de las dos. Estás increíble, dijo, con la voz atrapada entre el asombro y la culpa. Gracias, respondí. Nueva ciudad, nueva vida, intervino Yesa torpemente. Ha pasado mucho tiempo, dijo, intentando sonar casual. Sí, dije, sorbiendo mi bebida. ¿Ha pasado? Silencio. Entonces Yesa ofreció una sonrisa frágil. Vi el artículo de la revista. Realmente te va muy bien. Asentí. Así es. Había algo casi lastimoso en sus ojos. Parecía una mujer que pensaba que todavía sostenía una espada solo para darse cuenta de que era de cera. Grant se aclaró la garganta. He estado queriendo. No lo hagas, lo interrumpí suavemente. No vamos a hacer eso aquí. Se detuvo a media frase. Miré entre ellos. ¿Saben? Solía preguntarme qué diría si alguna vez nos volvíamos a cruzar. Y esa se movió incómoda. ¿Qué? Pero me di cuenta, continué, de que nada de lo que yo diga podría igualar lo que la vida ya dijo por mí. Ambos se quedaron quietos. Lo perdí todo, dije en voz baja. Y aún así salí más rica. Luego me giré ligeramente, mi tono aterciopelado, pero firme. No me rompiste. Me liberaste. Esa fue la frase. Observé cómo aterrizaba. La boca de Grant se abrió y se cerró. El rímel de Jess tembló. Les deseo paz a ambos, añadí. Pero no hay lugar para sus nombres en mi próximo capítulo. Luego me alejé, no por despecho, sino por haber llegado. André esperaba junto al balcón, con una bebida en la mano y la corbata ligeramente aflojada. Sonrió cuando me acerqué. ¿Todo bien? Asentí. Ahora sí. Brindamos. Detrás de nosotros, los candelabros se difuminaban en suaves galaxias de luz. Apoyé mi mano en su brazo. No por necesidad, sino por elección. Más tarde esa noche, mientras la gala terminaba y los invitados se desvanecían en limusinas y fiestas posteriores, me paré en los escalones del conservatorio y miré por última vez el horizonte de Dallas. No había cambiado, pero yo sí, y eso era todo lo que importaba. El avión despegó de Dallas con apenas un susurro, como si el pasado finalmente hubiera aprendido a soltar en silencio. Miré por la ventana la ciudad que se encogía bajo nosotros. Las luces parpadeaban en hileras, autopistas, torres de oficinas, barrios que una vez conocieron mi nombre, pero ya no me retenían. El peso que cargaron durante años, desaparecido, como polvo sacudido de la seda. André estaba sentado a mi lado, dormido, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el pasillo. Incluso en reposo, parecía sólido, firme. Me volví hacia él y sonreí, no por lo que él era para mí, sino por lo que yo me había convertido a su lado. Cuando aterrizamos en Nueva Orleans, el aire me recibió como un viejo amigo. Cálido, denso, honesto. Del tipo que se pega a tu piel y susurra, lo lograste. Celeste esperaba fuera de la recogida de equipajes, apoyada en su coche, con los brazos cruzados como un general orgulloso inspeccionando el regreso de su soldado. Bueno, miren quién caminó a través del fuego y regresó resplandeciente, dijo. Hice más que caminar, le dije. Al final, bailé a través de él. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. Esa es la Camille que sabía que todavía estaba ahí dentro. De vuelta en su casa, todo parecía igual. Las paredes de lavanda, las ventanas desconchadas, el columpio del porche que todavía crujía con cada brisa. Pero yo era diferente ahora. No una invitada, no una refugiada, sino una mujer que se había elegido a sí misma y había regresado a casa sin disculpas. En los días siguientes, desempaqué más que mi maleta. Desempaqué recuerdos que ya no temía. Sueños que una vez había archivado. Ideas que finalmente estaba lista para construir. André se quedó una semana, ayudó con algunos clientes de renovación, cocinó el desayuno descalzo, leyó poesía en voz alta por la noche como si fuera un evangelio.
Nunca preguntó qué venía después, nunca presionó para obtener promesas. Simplemente me amó en tiempo real sin la expectativa de ser el centro de mi mundo. Esa, me di cuenta, era la diferencia. Grant quería que yo orbitara a su alrededor. Andre quería que yo brillara, incluso si esa luz no tenía nada que ver con él. Una tarde, estábamos en el balcón de uno de sus proyectos de renovación, una casa adosada casi terminada con vistas a explanade. El sol se estaba poniendo, proyectando un tono dorado sobre los tejados. No sé qué es esto todavía, dije, haciendo un gesto entre nosotros. Él asintió. No tenemos que ponerle nombre. Sigamos construyéndolo. Apoyé la cabeza en su hombro. Por una vez, no necesitaba certeza para sentirme segura. Pasaron las semanas. Lancé un nuevo estudio de diseño, Hearty Hollow. Un nombre que hablaba tanto de lo que se había perdido como de lo que se había encontrado. Los clientes no venían por el glamour, sino por el alma, por la intención, por espacios que sanaban. Cada vez que entraba en una nueva habitación, preguntaba, ¿qué dolor necesita ser limpiado aquí? ¿Qué historia necesita ser contada de nuevo? Eso era lo que hacía ahora. Ayudaba a la gente a transformar los espacios en los que se sentían atrapados porque yo lo había vivido. Conocía los muros que construye el duelo. Conocía la luz que regresa cuando finalmente los derribas. Y una mañana, mientras tomaba té en el porche de Celeste y el jazz flotaba por las calles, abrí mi viejo diario y escribí una carta que nunca tuve la intención de enviar a la mujer que me robó a mi marido. Gracias. No porque me hiciste daño, sino porque me mostraste lo que necesitaba romperse. Gracias por obligarme a salir de la caja que construí a mi alrededor. Por hacerme enfrentar el silencio con el que había aprendido a vivir. Por no darme otra opción que elegirme a mí misma. No te deseo nada. Ni odio. Ni gracia. Simplemente nada. Porque mi vida ya no gira en torno a la tuya. Sinceramente. La mujer que creíste haber enterrado y que convirtió la tierra en flores. Cerré el diario, exhalé lentamente y miré la ciudad que me resucitó de entre los muertos. Y supe profunda y completamente que esto no era solo una historia de regreso. Era un renacimiento.